Amigos de Últimas Noticias de hoy. El de hoy hablaremos sobre el programa SSI y el SSDI. ¿Qué beneficios adicionales nos pueden traer y obtener hasta $1000 en este año 2023? Muchas personas que son potencialmente elegibles para los beneficios del SSI no saben cómo recibir el SSI puede afectar sus beneficios o pagos de otros programas gubernamentales y estatales. No solo ellos, también el SSDI, pues le vamos a traer beneficios adicionales con estos programas que usted podrá obtener hasta $1000. Y también estaremos hablando sobre los cheques de estímulo, ya que aún continuamos en este año 2023 con 8 estados que nos siguen enviando cheques de estímulos durante esta jornada. Como bien sabemos, el panorama de los beneficios en Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, cambió completamente a raíz de la pandemia del COVID-19, y muchas familias de millones de residentes se hundieron en la pobreza o vieron cómo sus ingresos caían drásticamente. 8 estados nos están enviando dinero, estímulos adicionales estatales, para que podamos compensar estas pérdidas. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna va a ser muy útil para sus bolsillos. Los beneficios del programa SSI y el SSDI no solo son beneficios en efectivo, sino que también pueden obtener desde descuentos como ser atención dental o asistencia de primeros auxilios y mucho más. La distribución de los descuentos depende prácticamente del programa estatal donde usted viva. Si solicitó ahora, puede obtener estos beneficios ya mismo en este mes de enero. Empezaremos con los 4 beneficios que usted puede obtener adicionalmente. Empezaremos con el clásico descuento de Internet, pues el programa de conectividad asequible proviene del beneficio del SSI con un descuento para el acceso a Internet. El descuento puede ser tanto como $30 por mes y hasta $75 en hogares en tierras tribales calificadas. Luego tenemos que sería el servicio de teléfono inteligente y teléfono. El programa Lifeline es administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones con el fin de proporcionar un subsidio mensual de teléfono o internet de banda ancha a personas o familias de bajos ingresos. El subsidio está limitado a ser de $9,25 por mes por hogar. Si se utiliza para el servicio telefónico, el subsidio se puede aplicar tanto al servicio fijo como al inalámbrico. Muchos estados complementan el programa federal para brindar mayores beneficios a los participantes. Luego traemos lo que serían electrodomésticos que ahorran energía. El programa de asistencia de climatización permite a las familias de bajos ingresos reducir sus facturas de energía al hacer que sus hogares sean más eficientes energéticamente. Los fondos se utilizan para mejorar el rendimiento energético de los hogares de familias necesitadas, utilizando las tecnologías y los procedimientos de prueba más avanzados disponibles en la industria de la vivienda. El Departamento de Energía de los Estados Unidos proporciona fondos a los estados, a los territorios de ultramar de Estados Unidos y también a los gobiernos tribales indios que gestionan la administración del programa. Estos gobiernos a su vez financian lo que sería una red de agencias de acción comunitarias locales, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales que brindan estos servicios de climatización en todos los estados. El Distrito de Columbia, los territorios ultramar de Estados Unidos y algunas tribus nativas americanas. Para ser elegible para este programa de beneficios, debe ser residente del estado en el cual presenta la solicitud y necesita ayuda con los costos de energía de su hogar. Los estados dan preferencia al siguiente grupo de personas: personas de 60 años de edad o más, familias con uno o más miembros discapacitados, y también a familias con niños en la mayoría de los estados. Los beneficios que pueden llegar a obtener de estos electrodomésticos pueden llegar a ser de cifras de hasta $1000 en aparatos electrónicos, para que así su hogar sea eficientemente más rentable en cuestión de energía para sus bolsillos. Recuerden, prácticamente son obsequios que el gobierno, el Estado exactamente, les estaría proporcionando. Luego traemos lo que serían suministros médicos de venta libre.
Pues la gente que está inscrita en estos programas del SSI y SSDI, o tanto Medicare como Medicaid, son elegibles para productos de venta libre gratuitos, equipos, vitaminas y suplementos, remedios para alergias y acidemiantes, productos prácticamente de primeros auxilios. Sin duda alguna, para muchas personas, tal vez estos descuentos o estos beneficios adicionales que puedo tener no sean de gran ayuda. Personas que reciben beneficios mucho más altos, pero existen personas de bajos ingresos que dentro de sus gastos del SSI o el SCDI, ese dinero que obtienen, están estos servicios que ellos obtienen. Este es un dinero que ustedes prácticamente pueden ahorrarse y deberían comenzar a aprovechar ya mismo en este enero 2023. Y ahora hablaremos de los cheques de estímulo. 8 estados que nos siguen enviando cheques de estímulos durante este año 2023. Pues este panorama de beneficios en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, sabemos que cambió por completo a raíz. Eso llevó al gobierno de los Estados Unidos a crear lo que sería una serie de paquetes de estímulo para cada estado, el cual podrían distribuirse a la población para ayudar a mantener a flote a las personas y también a las empresas. Esto va en contra de muchos principios políticos en los Estados Unidos, brindar un bienestar de tan amplio alcance, pero la pandemia pues representó lo que sería un caso especial. En muchos estados el estímulo ya se ha agotado, pero también hay muchos otros que tardaron más en distribuir el dinero. Todavía hay algunos estados que seguirán entregando en este 2023. Pues veremos aquí un vistazo de los 8 estados en los Estados Unidos que todavía nos están dando dinero de estímulo en este 2023. Para empezar tenemos en California, que el estado de California cree que alrededor del 5% de sus cheques de alivio de la inflación, que tienen un valor de hasta $1,025, no se entregarían hasta la fecha 15 de enero. También hay montos de reembolsos que comienzan desde los $350, que se basan en los ingresos, y el tamaño del hogar y de los impuestos. Obviamente también entra el estado civil, y estos aún no se han repartido. O sea que este mes de enero podremos ver más dinero en California. Luego traemos al estado de Colorado. Para aquellos en Colorado que presentaron sus impuestos del año 2021 antes de la fecha límite del 17 de octubre, es posible que aún estén esperando lo que sería el pago de su reembolso, el cual debería llegar antes del 31 de enero de este 2023. Tiene un valor de hasta $750 para solteros y hasta $1,500 para contribuyentes en conjuntos. Luego traemos al estado de Idaho. En Idaho se aprobó los reembolsos de la sesión especial del 2022, el cual se pagarán a finales de marzo del 2023. El monto del reembolso es el mayor del 10% de la responsabilidad del impuesto sobre la renta de un contribuyente en el año 2020, $300 para contribuyentes individuales o también lo que sería $600 para contribuyentes en conjunto. Luego traemos al estado de Nueva Jersey. Los inquilinos en Nueva Jersey pues deberán recibir $450 siempre que no ganen más de $150,000 al año. Esos pagos no deberían llegar más tarde que mayo del 2023. Luego tenemos al estado pensilvaniano, el estado de Pensilvania. Los pagos se enviaban a inquilinos mayores de Pensilvania, propietarios de vivienda y personas que tengan discapacidades. Pero la fecha límite de presentación era hasta el 31 de diciembre, por lo que los contribuyentes posteriores no recibirán pagos hasta este 2023. El reembolso estándar máximo es de $650, pero aquellos que califican para reembolsos suplementarios, según lo calculado por el Estado, pueden recibir hasta $975. Luego traemos el estado de Carolina del Sur. Al igual que Colorado, pues aquellos que presentaron sus impuestos luego de la fecha límite del 17 de octubre, pero antes del 15 de febrero, recibirán sus pagos de hasta $800 en marzo del 2023. Luego traemos al estado de Nuevo México. Los residentes en Nuevo México tienen hasta mayo del 2023 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta del año 2021, y es entonces cuando calificarían para un reembolso, lo que significa que podría pasar hasta 2023 antes que llegue dinero para algunos residentes de Nuevo México. Y por último tenemos al estado de Illinois.
Hay dos pagos posibles para los residentes de Illinois en este 2023, que son un reembolso del impuesto sobre la renta y un reembolso del impuesto sobre la propiedad. El reembolso del impuesto sobre la renta es de $50 a $100 para contribuyentes en conjunto, pero se paga solo a los residentes cuyo ingreso bruto ajustado en el 2021 haya sido inferior a los $200,000 al año, menos de $400,000 para contribuyentes en conjunto.